Voy a salir de mi video para que haya mejor conectividad. O bueno, en todo caso sigo, pero si es que me dicen que necesita mejor conectividad, me avisan, por favor. ¿Ya? Así es. ¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a tratar, según el temario, el día de hoy sobre la intervención económica en las obras públicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? A veces las obras públicas, como hemos visto algunos ejemplos tan, eh, algunos ejemplos tan patéticos en estos últimos años, especialmente con todos los temas relacionados a la corrupción de funcionarios, ¿no? Ya, todos estos detalles, ¿no? Entonces es necesario hablar el día de hoy, ¿no? Sobre esta intervención económica de las obras públicas. Finalmente vamos a proyectar un video relacionado a la ejecución en los contratos de obras públicas, ¿ya? Entonces vamos a proseguir. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, la nueva ley de contrataciones del Estado, que ya todos ustedes deben tener ya una copia de la misma, ¿no? Para su análisis, para ver en qué ha cambiado con respecto a la antigua ley derogada, ¿no? Pero que sin embargo sigue vigente hasta que no salga la reglamentación de la nueva ley. Sin embargo, todavía siguen vigentes algunas normas internas, como por ejemplo la directiva número 013 del año 2019, ¿no? De OCE, ¿no? Entonces, el objetivo a lograr en las clases que estamos dando hoy, que está relacionada a la intervención económica en las obras públicas, el objetivo a lograr justamente es la implementación de la directiva número 013 del año 2019 OCE/PRE, que significa intervención económica de la obra, cuando necesita prácticamente la obra una salvaguarda, ¿no? Cuando tenemos un problema especialmente en la finalidad pública, un problema en la ejecución total de la obra. Y esto también está dentro de los objetivos para la habilitación de la intervención económica en mención y los plazos para implementar la intervención económica. Tenemos la actual ley 3225, ¿ya? Tenemos todas las modificatorias que ha tenido esta ley. Ya hay que tener en cuenta que la reglamentación de la nueva ley de contrataciones todavía no sale, porque eso está más o menos programado para dentro de 40 días, desde el día de hoy, ¿no? Sin embargo, hay que ser sinceros, tenemos que al menos ir, mientras no se deroguen estas normas internas, tenemos que al menos tener conocimiento de ellas. No sería muy irresponsable de parte mía y dar todo hasta esperar la reglamentación nueva, ¿no? Entonces, en ese aspecto estaríamos entrando en un tremendo error. Tenemos entonces la publicación de esta ley, ya saben, en el año 2014, mientras tuvo una duración aproximada de 10 años, porque fue derogada o apareció la nueva ley justamente para fines del mes de junio de este año, aunque el reglamento de la ley de contrataciones anterior eh, fue un año después, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, más o menos, y fue prácticamente un año y medio después, ¿no? Recién el 10 de diciembre del 2015 se publicó el reglamento, ¿no? Lo cual hizo la vigencia a partir del 19 de enero del 2016. Algo así podría ocurrir con el reglamento de de la nueva ley de contrataciones públicas, ¿no? De repente algo un poquito más acelerado el día de hoy, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Pero algo así, un poquito menos, un poquito más rápido, pero por ahí va la cosa. La modificatoria de la ley 30225, la antigua ley,
mediante un decreto legislativo 1341 del año 2017, ¿no? Y con una pequeña corrección, ¿ya? Tenemos ahí la modificatoria, el reglamento y la entrada en vigencia también. Y aquí, bueno, tenemos todos los detalles, que eso queda la, para el, para la, para su bagaje, pero sin embargo, en estos momentos voy a publicar esta información en la plataforma de CEIEP, ¿no? Y también en la plataforma del grupo de el chat del Zoom. Un momentito, por favor. Listo. Y esto también lo voy a publicar en el chat del Zoom. ¿Me confirman si lo recibieron, por favor? 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, ¿lo recibieron? Me dicen, por favor, si las diapositivas que estoy proyectando ya han sido recibidos en el chat del Zoom. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Me escuchan? El señor Iván Tauma ya me puede confirmar si recibieron en Sí, el chat del sí, Zoom. ya se recibió ya, doctor. Muy bien. La señorita Ya. de ESIEP, la señorita Becerra, ¿me podría por favor confirmar si ya recibieron en el WhatsApp con el que con usted siempre estamos en comunicación? Sí, profesor, ya lo recibí también. En Muy el bien, ahora WhatsApp. sí vamos a proseguir. Ya, vamos a proseguir entonces, ¿ya? Ahora sí. Muy bien. Están viendo otra vez lo que está en pantalla, ¿no? Ya. Hay que tener en cuenta que la nueva ley de contrataciones públicas eficientes, como lo conocemos ahora, ¿ya? Que es la ley 32069, esta es una actualización que está relacionado justamente, que está directamente relacionado con la intervención económica de las obras públicas. Entonces, esto es la ley 30225, que es la que está todavía vigente, porque todavía no se reglamenta la nueva ley. Y tenemos aquí la nueva ley. Estamos siempre en tono con o en sintonía con la ley actualizada. ¿Ya? Entonces, yo sé que muchos de ustedes van a preguntarse, pero, profesor, ¿en qué cambia esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? ¿Qué tiene que ver lo que estaba en esa vieja ley, ¿no? Relacionada a la intervención económica de las obras públicas o en las contrataciones públicas
con la nueva ley, ¿no? Entonces ahora justamente vamos a tratar al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que está en sintonía? Miren, ¿ah? En la nueva ley de contrataciones públicas eficientes, como se llama ahora, la ley 32069, perdón, eh, promulgada el 24 de junio del año 2024, hablamos sobre la sostenibilidad de las contrataciones públicas, donde las entidades contratantes deben promover prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios, ojo, y ejecución de obras, ¿no? Considerando los aspectos económicos, sociales, medioambientales que contribuyan a alcanzar objetivos de sostenibilidad en todo proceso de contratación pública. También tenemos la gestión de riesgos en la contratación la contratación pública o la contratación del Estado. Sobre gestión de riesgos vamos a tratar justamente en la clase siguiente, ¿no? En la próxima semana. El día de hoy estamos en la sexta sesión, si no me equivoco. Entonces, en esta gestión de riesgos, en la contratación pública, aquí se tiene en cuenta que es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, ¿no? El cual comprende las actividades de las acciones proactivas, preventivas y transversales, ¿no? Adoptadas por una entidad contratante para así poder identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, ¿no? Que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos, ¿no? Porque a veces los riesgos que ocurren, ¿no? Los riesgos que en teoría deberían ser negativos, en muchas oportunidades no son amenazas ni son debilidades. En muchas, como su nombre lo dice, oportunidades, ¿no? Son oportunidades potenciales de éxito, ¿no? Si podemos, por ejemplo, manejarlo de una buena manera. Ustedes recuerdan, y ahora sí vamos a entrar a la sesión, a la parte de la sesión de el intercambio con ustedes, ¿no? A ver, la señorita Nancy estará presente. Señorita Nancy. El señor Iván Tauma. Sí, Ya, miren, vamos a hablar de un tema, ya, pero aquí no vamos a hablar de tintes políticos, ¿no? Porque estamos en una situación, en un tema académico en estos momentos con ustedes, ¿no? Estudiando todo lo relacionado a gestión pública, a la nueva ley de contrataciones eficientes y contrataciones públicas eficientes. No, no vamos a hablar de tintes políticos, pero sí hablaremos sobre un tema de gestión, ¿no? ¿Usted recuerda el fenómeno del Niño ocurrido en el Perú el año 91, 92? ¿Recuerda o usted estaba muy niño? sí. Bueno, un poco recuerdo, no del todo, por- porque eso ya Ya, se dio disculpe antes. Sí, claro, diga. disculpe la indiscreción. Bueno, yo voy a presentarme, yo tengo 59 años de edad. Usted Ujú. supongo de que debe ser más joven que yo, pero más o menos un aproximado. ¿Cuál es su edad, si se pudiera saber, señor Paulo? 21 años tengo de edad, Ah, eres bastante joven, bastante joven. No creo que se claro. acuerde, entonces, es bastante jovencito. Bueno, Ujú. les comento, el año 92, 93, por eso esas épocas ya hace más de 30 años, ¿ya?
en el gobierno de ese entonces, no vamos a decir quién era el presidente, ya, por temas políticos no es bueno, eh, hubo el fenómeno del niño, ¿no? ¿Ya? Y se supone que el fenómeno del niño es una amenaza, ¿no? Ni siquiera es una oportunidad, ¿no? Sino es una amenaza. Dentro de la matriz FODA que realizamos los gestores públicos para poder establecer un panorama completo de la situación en el que se va a invertir o en la situación, en este caso, donde el Estado va a hacer trabajos, ¿no? Va a hacer gestión pública, especialmente para mitigar emergencias nacionales producidas, ¿no? Tenemos la matriz FODA. El nombre FODA, ya ustedes deben conocer, F de fortaleza, O Claro, de este, oportunidades, ¿no? D amenaza. de debilidades, ¿no? Y A de amenazas, ¿ya? Esto yo lo voy a escribir en el chat del Zoom, ¿ya? Para todos, ¿no? Matriz FODA. Miren, ¿ah? Matriz FODA, con F, ¿ya? F de fortaleza. O de oportunidades. D de debilidades. ¿Correcto? ¿Ya? D de debilidades. Y A de amenazas. ¿Correcto? Ahora, miren, ya está esta matriz FODA, yo lo he compartido en el chat del Zoom. Ya, F, fortaleza. Ahora vamos a poner, ¿qué es la fortaleza? Fortaleza es algo positivo interno nuestro, ¿no? Interno, correcto. Es algo positivo, en este caso de la entidad, puede ser del grupo empresarial, de la empresa, ¿no? Ya la fortaleza, correcto. O puede ser también del país, del Perú, ¿no? Fortaleza es algo positivo interno. Oportunidad es algo positivo externo, ¿no? La oportunidad es algo positivo externo, ¿correcto? Ya. Debilidad es algo negativo interno, o sea, es una falencia que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Y amenaza es algo negativo externo, ¿ya? ¿Entienden? Ahora, yo hago la pregunta al amigo Taupa. El fenómeno del niño, ¿cómo lo ve usted? ¿Como una fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza? A ver, sería, claro, una amenaza sería porque la amenaza es lo que, a ver, espérame, mm, Es algo negativo algo, externo, que viene de afuera, claro, correcto, ajá, ¿no? Así es. sí, Un terremoto también va a ser una amenaza, ¿no? Porque es algo claro, una negativo amenaza externo. Un tsunami es una amenaza, es algo también, negativo externo. sí, Una guerra exterior, de repente una guerra exterior con Chile, ¿no? Va a ser una amenaza, que es algo negativo externo, ¿ya? ujú, Muy bien. Ahora, pero la genialidad, ¿cuál es? La genialidad que es cuando la amenaza, en vez de ser amenaza,
la conviertes en oportunidad, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? ¿No? Se romperán la cabeza, ¿no? Claro, hay que ser un genio para hacer eso, ¿no? Pero ocurrió en el gobierno del año 1993 con el fenómeno del niño. En ese entonces, el fenómeno del niño, ustedes saben que son huaicos, lluvia, bastante lluvia, ¿no? Huaicos, de la desembocadura de los ríos se rebalsa y todo esto, ¿no? Y entonces El des- la gente sale también, afectada, también el deslizamiento de montañas, de o rocas, sea, de por parte piedras, de la todo eso, tierra. ¿ya? Ajá. En ese entonces, ¿qué hicieron? Ya convirtieron esa amenaza de alguna manera en oportunidad. ¿Por qué? Porque hicieron ya con anticipación, ya se sabía por los satélites, por los meteorólogos. Entonces, previo a ello, hicieron canales de regadío, ¿no? Para que en vez que esas lluvias intensas malogren los sembríos, ¿no? O las ciudades de la zona norte del Perú, estoy hablando de la zona de Sechura, que está entre Piura y Talara, entre Piura y Paita, o sea, entre Piura y sus playas de Piura, ¿no? Entonces, en ese entonces se hicieron canales, ¿no? Para que esa amenaza se convierta en oportunidad y a consecuencia de ello, todo un desierto, que era el desierto de Sechura, ¿no? Se convirtieron en campos agrícolas, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, la amenaza lo convirtieron en oportunidad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para ver este tema de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, acá por eso al final lo que estoy poniendo, aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos, ¿no? Derivadas de la situación esta de el fenómeno del niño, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ya quedó claro el tema de la matriz FODA para todos ustedes. ¿Conocían sobre esa materia o no? ¿Qué me dicen? Mm, bueno, yo sí conocía la matriz FODA porque como ya que eso puede ser tanto personal como, como ya se va más allá, ¿no? O Así sea, tanto es, la empresa, tanto como las cooperativas también igualmente se va a siempre va a tener un FODA relacionado así es. a cada uno, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Gracias, muchas gracias, Iván. Asimismo, esta nueva ley de contrataciones públicas, la ley 32069 del 24 de junio último, aquí se tiene en cuenta que las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos, justamente lo que les estoy mencionando, y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, ¿no? Riesgos positivos que se convierten en oportunidades y riesgos negativos, tratar de mitigar las amenazas, ¿no? Que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En lo que corresponde a obras públicas, es muy importante esa materia porque estamos hablando de las contrataciones públicas de mayor costo, ¿no? Y de mayor complejidad, como son la ejecución o las ejecuciones de obras públicas. En todo momento, la gestión de riesgos deberá considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos. Entonces también aquí tenemos, dentro de todo ello, ¿no? Se toma en cuenta el diseñar, formular y aprobar y difundir directivas y lineamientos en materia de su competencia, ¿no? Así como de las plataformas o herramientas que administran, incluidas las de gestión para el cumplimiento de su rol supervisor y de acompañamiento. Los anteproyectos de alcance general
deben ser prepublicados para fomentar la participación de los actores de la compra pública en su diseño y formulación. El órgano encargado de las contrataciones eficientes, OS, que es lo que el nuevo nombre que tiene la OCE, ¿no? Según esta nueva ley de contrataciones públicas, tiene las siguientes funciones. Tenemos la primera, brindar asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública a las entidades públicas como parte de las estrategias en la gestión eficiente de los procesos de contratación, las que pueden incluir el acompañamiento en los procesos de contratación que le acompañe en un monitoreo directo, un acompañamiento, una supervisión, una asesoría sobre todo, de acuerdo con lo que establezca el reglamento que se va a publicar, ya les dije, pasado Navidad. Yo estimo que debe estar entre la primera semana de enero o la segunda semana de enero, ¿no? Esperemos. En segundo lugar, supervisar de forma selectiva y aleatoria, o sea, al quinteo, al azar, ¿no? Incluso a pedido de parte, la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores. Asimismo, suspender los procedimientos de selección en los que durante las acciones de supervisión, ojo, ya miren, se identifiquen riesgos o transgresiones que impidan el cumplimiento de los fines de la contratación. Vale decir que el órgano encargado de las contrataciones, el OS, el encargado de las contrataciones eficientes, ¿no? ¿Ya? Tiene como una de sus principales funciones, ¿ya? El suspender todo procedimiento de selección que implique riesgos o transgresiones para el cumplimiento de los fines de la contratación, que justamente es la finalidad pública. Asimismo, para el cumplimiento de las funciones establecidas en los literales A y B del párrafo 11.3, el OS aprueba un plan de supervisión y asistencia técnica, en el cual, sobre la base de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no?, se determina el tipo y la cuantía de las contrataciones por supervisar y las entidades contratantes que reciben asistencia técnica obligatoria en sus contrataciones públicas. El OS puede asistir técnicamente a otras entidades contratantes de oficio, es decir, de modo propio por parte del mismo Estado, o a solicitud de estas, ¿no?, a pedido de parte, conforme lo establezca el reglamento, conforme lo establezca o lo establecerá el reglamento que se publicará, ya les digo, dentro de por lo menos un mes y medio, ¿no?, como parte del cumplimiento de la función establecida en el literal E del párrafo 11.3 de este artículo, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones eficientes elabora informes semestrales mediante los cuales se evidencia el comportamiento de las entidades contratantes, así como los resultados de los procedimientos de selección convocados. También tenemos en el artículo 27 de la nueva ley de contrataciones públicas la discrecionalidad y rigor técnico de los funcionarios y servidores, ¿no?, en las dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones, ¿no? Aquí se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos. Dicha decisión debe ser la más conveniente para poder así alcanzar
la finalidad pública del contrato, de modo que garantice la contratación de bienes, servicios u obras que maximicen, esto es muy importante, el valor de los recursos públicos, o sea, sacarle el jugo al valor del presupuesto público, ¿no? No comprar, no adquirir, no contratar algo que no valga la pena, ¿no? Algo que tiene que estar, como dice el dicho, eh, lo bueno, bonito y barato, pero que sea eficiente, ¿no? Esta decisión se toma en observancia del principio del valor por dinero, entre otros. En el numeral 27.3, aquí también nos habla sobre el control referido en el párrafo anterior, que se concreta en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación pública, mas no en las decisiones y rigurosidades técnicas que adoptan los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas en el marco de facultad discrecional con las que cuenten. Tenemos, por ejemplo, este cuadro. ¿Están viendo el cuadro que estoy proyectando? ¿Sí? Sí, sí se visualiza. Sí, Por ejemplo, mira, este es solamente, este cuadrito nos indica especialmente una, es, un- es en sentido figurado. Son cuadros en sentido figurado con fines didácticos, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, una obra en normal ejecución. Tenemos ahí un yate, ¿no? Trabajando de manera más eficiente, viento en popa, como llamamos, ¿ya? Pero sin embargo, tenemos en la parte de abajo un barco que está casi a la deriva, ¿no? Con un avance Está menor. grabando. ¿Cuánto hay? Espérense un momentito. Ya creo que ya está mejor. Ahora sí. Tenemos en la parte inferior izquierda un barco que está casi a la deriva. Ya, esto es para hacer una comparación para que sea más entendible, ¿no? Como quien dice, explicarle de una manera más didáctica, ¿no? Con un avance del 80, menor al 80%, pese a que ya, por ejemplo, estamos ya en noviembre, ya casi en quincena de noviembre, que no presenta un nuevo calendario acelerado, ¿no? Ya ese barco se va a ir en pique. Y a- al lado derecho, en la parte inferior, tenemos un incendio, significa un avance menor del 80% del nuevo calendario acelerado. O sea que pese a que se aceleró el nuevo calendario del cronograma de actividades de la ejecución pública, sin embargo, pese a todo eso, no camina, ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta. En la parte superior tenemos dos naves, ¿no? Una que está arrastrando a la otra, o remolcándola, mejor dicho, ¿no? Es una administración mancomunada. Vale decir, en esta administración mancomunada es cuando tiene que haber un apoyo financiero para que la obra pública no se vaya a caer. El objetivo justamente es la obra concluida, la obra culminada, para decir que el barco llegue a su destino sin novedad al frente. Entonces, la intervención económica es, por ejemplo, lanzar una boya a alguien que se está ahogando, ¿no? ¿Ya? Es la administración mancomunada, ¿no? Donde tiene que haber un término de obra, ¿no? Y en el caso de que el contratista no acepte la intervención económica por parte de la entidad, ¿no? El contrato va a ser resuelto por incumplimiento. Si no acepta, se resuelve el contrato por incumplimiento.
sobre resolución de contrato y rescisión de contrato, yo voy a hacer algunos alcances en el chat del Zoom, ¿ya? Miren, resolución de contrato significa que por un defecto de una de las partes del contrato, ¿ya? La parte afectada deja sin efecto el mismo en forma unilateral, lo que conocemos como romper palitos, ¿no? Eso es lo que siempre hemos escuchado, la famosa resolución de contratos. Miren, ahora vamos a ver la rescisión de contrato. La rescisión del contrato. Esto lo estoy poniendo porque tienen que estar, para ustedes tienen que tener esta, menos esta información, ¿ya? Rescisión de contrato significa que el contrato entre ambas partes ya nació con un defecto insalvable, ¿no? O, en su defecto, es un contrato abusivo o, si se le podemos dar un término más diplomático, o desproporcionado, ¿no? Siempre tiene que haber una proporción, ¿no? Desproporcionada, ¿no? Entonces, ahí se da la rescisión del contrato, ¿ya? El contrato por sus propios defectos ya nació muerto, ¿ya? ¿Entienden? ¿Conocían la diferencia entre rescisión y resolución de contrato? En este caso, si el contratista rechaza la intervención económica, ¿no? Porque no va ni para adelante ni para atrás, el contrato va a ser resuelto por incumplimiento. Se le da la oportunidad. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, sí, le estamos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver intervención económica de obra. Estamos hablando de una obra pública, que es lo que a ustedes les interesa. Ok, ahora sí ya está grabado de vuelta. Vamos a hablar sobre las causales de la intervención económica de una obra pública. ¿Ya? Tenemos, en primer lugar, si el contratista no cumple con presentar un nuevo calendario acelerado de avance de la obra, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor del 80% del monto acumulado programado. En segundo lugar, si el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor del 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario acelerado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la valoración acumulada ejecutada es lo que conocemos como el VAE, con V, VAE, ¿ya? En otra causal, otra de las causales, la tercera, se da cuando si vencido el 50% del plazo para la subsanación de las observaciones durante la recepción de la obra, se verifica que no se han dado inicio a los trabajos. Vale decir, un plazo de subsanación, supongamos, de 30 días. Y pasado los 15 días, ¿no? ¿Ya?
se verifica que no han hecho nada, ¿no? Entonces, en estos casos, pese a que ya ha debido haber algo, ¿no? Especialmente para la recepción de la obra, ¿no? Entonces también se da la intervención económica. Y también, claro que sí, por incumplimiento de otras estipulaciones contractuales. Tenemos en el reglamento de la ley el artículo 204 que habla sobre la intervención económica de la obra. Miren acá mucha atención. La entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, en fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. Esto está con rojo porque justamente es una parte que ustedes tienen que tomar en cuenta. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos sin llegar a resolver el contrato. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales que pueda devenir, ¿no? O también pierde el derecho no solamente a otros gastos generales, sino también a la indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. Claro que tampoco, como conocemos, ¿no? Tiene que cumplir, ¿no? En estos casos. No puede ser tampoco muy, muy flexible en estos aspectos. Y en segundo punto, si el contratista rechaza la intervención económica, ¿por qué? Por las falencias de su propio proyecto, de su propia ejecución de obra, el contrato es resuelto por su incumplimiento. Y la resolución, ustedes saben, deviene en consecuencias de las penalidades, ¿no? Las penalidades en contra, en estos casos, del contratista. Y también, en tercer lugar, para la aplicación de lo establecido en el presente artículo, se tiene en cuenta lo dispuesto en la directiva y demás disposiciones que dicte el organismo supervisor de contrataciones del Estado sobre la materia. La intervención económica de las contrataciones públicas actualmente, como les dije al comienzo, está regido mediante eh, la resolución número 183 del año 2019 de OCE/PLE. Entonces, esta es una resolución donde formaliza la aprobación de la directiva de intervención económica de la obra. Y la directiva, como ya lo hemos dicho al comienzo, es la directiva número 013 del año 2019, que deroga la directiva emitida el año 2003 por Consupone, ¿no? Que es el nombre anterior de lo que ahora es el OCE y con la nueva ley se va a llamar el OS. ¿Quiénes son entonces los actores principales en estos casos, ¿no? De la intervención económica de la obra pública? Tenemos en primer lugar el supervisor de obra, ¿ya? Uy, un momentito. Ahora sí, tenemos el supervisor de obra, tenemos, eso ya hemos conversado sobre la labor del supervisor, del inspector, ¿no? De los ingenieros residentes, ¿no? Que tienen un trabajo bastante complejo, bastante titánico, ¿no? La propia entidad es la entidad contratante, ¿no? Y obviamente el contratista, ¿no? Que en este caso sería la parte que ha sido
observada, ¿no? Esto mediante el control permanente. Aquí esta pregunta nos hacemos y es muy importante. ¿Cuándo entonces queda habilitada una intervención económica? ¿Ya? Entonces, esto queda habilitada cuando eh, a la no presentación de calendario de avance de obra acelerado. ¿Ya? Eso está en el artículo 203.4, o sea, inciso 4 del reglamento. A la no presentación del calendario de avance de obra acelerado, cuando el monto de la valorización acumulada es menor del 80%, ¿ya? Del monto acumulado programado del nuevo calendario o de la recalendarización, ¿ya? Artículo 203.4 del reglamento. Miren, si vencido el 50% del tiempo del plazo, pese a eso, no se da inicio a la subsanación a las observaciones, ¿no? Eso ya es una frescura, pues, ¿no? Esto está en el artículo 208, literal o numeral 12 del reglamento. Y también, claro, por caso fortuito, fuerza mayor, que amerita una intervención económica, y si el contratista incumple otras obligaciones contractuales. Esto inclusive puede adoptarse aun cuando el plazo de ejecución de obra haya vencido. Miren, tenemos el artículo 203 del reglamento que trata sobre las demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Hemos visto que el VAE significa valoración acumulada ejecutada. VAP significa valoración acumulada programada y el CAO significa calendario de avances de obra. En el primer caso, vamos a ver los supuestos en este artículo 203, cuando, cuando la valoración acumulada ejecutada sea menor del 80% de la valoración acumulada programada, ¿ya? El inspector o supervisor ordenará al contratista presentar dentro de los 7 días calendario la recalendarización, o sea, el calendario de avance de obra, ¿no? Y esto se va a anotar obviamente en el respectivo cuaderno de obras. En el tercer día calendario, el supervisor, o sea, en 3 días calendario, mejor dicho, el supervisor o inspector de obras va a otorgar la conformidad y elevar a la entidad, quien tiene 7 días calendario, para su aprobación. Si no se producía este tema, se aprueba lo elevado por el inspector o supervisor. Y vamos a ver el siguiente supuesto. Cuando el valor acumulado ejecutado sea menor al, a la valorización acumulada programada y al calendario de avances de obras, ¿no? Aquí el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra, ¿ya? E informa a la entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución de contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario ningún apercibimiento alguno al contratista de la obra, sino simplemente se ejecuta, así de simple. Tenemos aquí este cuadrito sobre las demoras injustificadas, ¿no? Esto es para poner un ejemplo para que todos ustedes puedan practicar en sus casas, ¿no? Tenemos un cuadrito del avance programado, parcial, acumulado por meses, ¿ya? Para ver la calendarización de la obra y el avance ejecutado. Uno es el avance acumulado, perdón, el avance programado y otro es el avance ejecutado. Entonces, en el nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ¿no? Ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes.
El inspector o supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes, anotando tal hecho en el cuaderno de obras. ¿Ya? Tenemos aquí el 80% del monto de la valorización acumulada programada. Entonces, en el primer caso, cuando el inspector o supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes, anotando tal hecho en su cuaderno de obras, el nuevo calendario que contemple la aceleración de las obras, ¿no? Tiene que publicarse, ¿no? Y si no presenta el calendario de avance de obra acelerado, claro, inmediatamente se da a la intervención económica. Y si se niega esa intervención económica, obviamente a la resolución del contrato por parte de la entidad. Tenemos este otro cuadro, los casos de intervención económica o resolución de obra. Entonces aquí tenemos el avance programado y el avance ejecutado, ¿no? Siempre al 80%, ¿ya? Que tienen que avanzar y para eso el supervisor tiene un trabajo, pero muy, muy importante. En estos casos, ya cuando no se da, cuando es menor del 80% del monto de la participación acumulada programada del nuevo calendario, no avanza, no va ni para atrás ni para adelante, viene o deviene en la intervención económica o resolución del contrato y no es necesario apercibimiento alguno al contratista de la obra. El artículo 208 nos trata sobre la recepción de la obra y plazos, ¿no? Si vencido el 50% del plazo, no se da inicio a la subsanación de observaciones. Aquí, si vencido este plazo, ya el inspector o supervisor verifica que no se ha dado tiempo o inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias debidamente acreditadas por el contratista. El inspector o supervisor informa de inmediato a la entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al contratista. La entidad, a partir del día siguiente de haberle notificado al contratista, asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago. O lo que ya todos conocemos, procede con la intervención económica de la obra. Vamos a ver cómo sería en los casos fortuitos de fuerza mayor que, que genere la intervención económica de una obra pública, ¿ya? Hay que tener en cuenta que un caso fortuito es cuando es posible evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, ¿no? ¿Ya? Esto es, se puede evitar mediante una diligencia normal labores de mitigación de los problemas que puedan evitar un daño, ¿no? Y fuerza mayor es cuando aún habiéndose previsto, esa es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. En caso fortuito es posible evitar el daño y se hacen medidas de previsibilidad o mitigación. Mientras que fuerza mayor es cuando aún habiéndose previsto, era imposible impedir que se produzca el daño. Por ejemplo, en casos de los desastres naturales, ¿no? Entonces tenemos, en caso fortuito, eso se caracteriza por su imprevisibilidad. Vale decir que lo agarró descuidado, en este caso a los administradores, que debieron haber tomado alguna medida para evitar que culmine de la peor forma. Mientras que fuerza mayor se caracteriza por implicar la irresistibilidad. Es imposible resistir a un terremoto de 8 grados. Es imposible resistir a un tsunami, digamos, en la zona de Villa o en la zona de Lurín, ¿no? O de La Punta. Es imposible también resistir a fenómenos propios de la naturaleza. Eso está
contemplado en la casación, en una jurisprudencia que está en la parte inferior de esta ley. Entonces, tenemos que caso fortuito o fuerza mayor se caracteriza por su extraordinariedad, es algo extraordinario, es algo imprevisible, imprevisibilidad, y también, especialmente en fuerza mayor, es caso irresistible. Y si el contratista incumpliera otras obligaciones contractuales, ¿cómo sería esto? Aquí la entidad requiere el cumplimiento de sus obligaciones mediante una carta notarial, ¿ya? Aquí se le otorga un plazo de 15 días calendarios. Vencido el plazo y el incumplimiento continúa por parte del contratista, la entidad puede realizar la intervención económica. Y si el contratista, y cómo fuera este caso, si el contratista pidiera la intervención económica, aquí debe presentar su solicitud por mesa de partes suscrita por el representante legal de la empresa, indicando quién será el responsable del manejo de la cuenta mancomunada. Vamos a ver entonces cómo se aplica la directiva número 013/2019 relacionada a la intervención económica en obras públicas. En primer lugar, se da por habilitada la intervención económica, eso ya ni vuelta que da, ¿no? Entonces ya es algo, es un hecho, ya es algo concreto, ya es algo que ya es prácticamente, ya es algo consumado. En segundo lugar, se formaliza por resolución, en donde se indica, en primer lugar, la decisión de la entidad de intervenir económicamente a la obra, el nombre, razón social o denominación del contratista. En tercer lugar, el saldo de obra a ejecutar. En cuarto lugar, el monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de pago. Y en quinto lugar, los nombres y apellidos del interventor por parte de la entidad. Esa resolución que aplica la intervención económica de una obra pública es emitida por el funcionario del mismo nivel jerárquico y mejor aún todavía, superior nivel jerárquico de aquel que suscribió el contrato, ¿no? Previo informe técnico emitido por el área usuaria y también previo informe legal. Eso es muy importante. El informe técnico, ya ustedes conocerán, es emitido especialmente por el área de administración, ¿correcto? Y el informe legal también por asesoría jurídica para ver especialmente las cláusulas del contrato, ¿no? Que no haya una cláusula del contrato o una cláusula de la intervención económica que atropelle los derechos fundamentales, en este caso, del contratista. ¿Quién en este caso es el interventor? Para decir, quien hace la intervención económica de una obra pública, viene a ser un funcionario o servidor del área usuaria de la entidad. Miren, ¿a quién interviene? El área usuaria, el funcionario servidor del área usuaria, responsable de gestionar la obra objeto de la intervención económica. También será responsable conjuntamente con el representante del contratista del manejo de los fondos de las cuentas mancomunadas. Acá se hace un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Hemos conversado sobre eso. Es eh, es un presupuesto que ya está, o un capital que ya está comprometido, ¿ya? Para una obra, para una actividad. Asimismo, el interventor es designado en la misma resolución que formaliza la decisión de intervenir económicamente a la obra.
Hay que tener en cuenta que no hay que confundir al interventor, ¿ya? Con el inspector o supervisor. El inspector o supervisor son quienes prácticamente detectaron las falencias, ¿no? Y dieron lugar al- a la acción por parte del interventor, ¿no? Para no redundar con términos. Tenemos, por ejemplo, esta resolución de intervención económica que ustedes pueden ver, ¿no? Esto queda para su bagaje profesional, ¿no? Cuando ustedes quieran profundizar, ahí tenemos un caso real. ¿Lo ven? ¿Está? Esa es la página. Una obra pública que el saldo por cobrar, por ejecutar, asciende a la suma de más de 5 millones de soles, ¿no? Acá estamos hablando sobre una obra, mejoramiento y ampliación de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Cabo Blanco, Talara, Piura. ¿Me están siguiendo? ¿Me están viendo, por favor? Bueno, ¿me está escuchando, amigo Tauma? Sí, Muy bien. Quería saber si está... Y también me están viendo en pantalla, ¿no? sí, Perfecto. Tenemos cómo se aplica la directiva número 013-2019-11 barra PLE, ¿ya? Ya habíamos visto, en primer lugar, se da por habilitada la intervención económica. En segundo lugar, se formaliza por resolución, ¿ya? De que tiene que ser una resolución emitida de preferencia por un funcionario de mayor nivel jerárquico del que suscribió el contrato, ¿ya? Que por lo general quien suscribe el contrato es el jefe de administración o jefe de logística. Y acá tenemos el tercer lugar. En tercer lugar, el contratista acepta la intervención económica e indica el responsable del manejo de la cuenta mancomunada, ¿ya? No hay que olvidar que se requiere del consentimiento del contratista para que dicha decisión fuera eficaz. En cuarto lugar, se abre la cuenta corriente mancomunada, ¿no? Aquí los fondos están constituidos, en primer lugar, por las valorizaciones aprobadas pendientes de pago. En segundo lugar, aquellos que provengan de las valorizaciones de avance de obras aprobadas y de cualquier otro concepto que se genere posterior a la intervención económica de la obra. Y en tercer lugar, el saldo de los adelantos directos pendientes de amortizar a la fecha de la última valorización aprobada. Aquí se abona el saldo una vez aperturada la... Tenemos ejemplos de resolución de apertura de cuenta mancomunada. Tenemos acá eh, esto es la apertura de cuenta mancomunada, especialmente de la Municipalidad Provincial de Piura y por el consorcio Inclán de Piura, ¿no? ¿Se da cuenta?
vamos a ver entonces acá un flujograma, ¿ya? Una línea de tiempo relacionado a los plazos para gestionar la intervención económica, ¿ya? Tenemos por parte del contratista y por parte de la entidad. Por parte de la entidad, pues tenemos, por ejemplo, cuando se da habilitada la intervención económica, ya son 15 días hábiles y ahí la entidad emite la resolución con su informe técnico, administrativo y el informe legal, donde tiene que transcurrir 3 días hábiles en el que se notifica al contratista el contenido de la resolución. Y ahí transcurren 3 días hábiles más, ¿no? Y aquí, en el supuesto que si rechaza la intervención, el contratista, obviamente, el contrato va a ser resuelto por parte de la entidad por incumplimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el contratista acepta la intervención? Aquí debe indicar el responsable del manejo de la cuenta mancomunada. Y de ahí tiene que transcurrir 3 días hábiles más en el que se solicita la apertura de la cuenta mancomunada. Y la pregunta que también es una pregunta muy importante que nos hacemos es, en todo caso, ¿cómo se valoriza en una obra con intervención económica? Tenemos la opinión número 078 del 2015, ¿ya? Tenemos que los fondos de la cuenta corriente mancomunada originada por la intervención económica de una obra están constituidos, entre otros conceptos, por los montos que provienen de las valorizaciones de avance de obra previamente aprobadas de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento. En esa medida, si bien las valorizaciones de obra se realizaban conforme a lo establecido en el reglamento, aquí se depositaba en la cuenta corriente mancomunada para que el monto que resultaba de su aprobación no se le pagaba al contratista, sino que de dicho fondo se realizan los pagos que correspondan. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ejerciendo así el control económico de la obra durante la intervención económica de la obra pública. Bienvenida al grupo, señorita Anaís. ¿Y qué se paga con cargo de la cuenta mancomunada? Esto está contemplado en la Directiva 013 de Marras, que hemos conversado, del fondo de la intervención constituida en la cuenta corriente mancomunada. Se pagarán los siguientes conceptos: mano de obra, materiales, transportes, arrendamiento y maquinaria, equipos, los subcontratistas, locadores de servicio, impuestos, gastos generales variables y demás gastos siempre que estén directamente relacionados con la ejecución de la obra. El contratista presenta los comprobantes de pago, las planillas y demás documentos sustentatorios, los cuales son verificados y aprobados por el interventor previo al pago. Queda a favor del contratista el saldo remanente o resultante luego de la liquidación de la obra. Y otra pregunta también importante que nos hacemos, y en todo caso, ¿cómo se paga la supervisión en caso se amplíe el plazo? Esto se puede contemplar en el artículo 189, donde tenemos las obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra. Aquí, en caso de atrasos en la ejecución de la obra pública por causas imputables al contratista con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo.
el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Asimismo, para tener en cuenta, la entidad puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra cuando corresponda. Y se puede resolver el contrato de una obra con intervención económica. O sea, ¿qué pasa si el Estado interviene ya una obra, ¿no? Interviene y hace su inversión, su inyección económica por parte del Estado, por parte de la entidad? Eso lo vemos en la Directiva 013, también se contempla este supuesto, ¿no? Se contempla también ya eh, se contempla también esta, esta situación que pudiera darse, ¿no? Una vez efectuada la intervención económica, la entidad puede inclusive resolver el contrato siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 165 del reglamento, entre otros, en estos casos. En primer lugar, si el contratista incumple con sus obligaciones contractuales. En segundo lugar, si el contratista no cumple con realizar el aporte del saldo de los adelantos pendientes de amortizar. En tercer lugar, si el contratista retira de la obra personal, equipo o materiales sin autorización del inspector o supervisor de obra. Y en cuarto lugar, si el contratista no entrega la información necesaria o no concurre a la entidad bancaria para la apertura de cuenta previo requerimiento. Ahí estamos, el requerimiento de 2 días hábiles. Estamos viendo en este último punto ya una situación de rebeldía por parte del contratista. El contratista prácticamente llega al extremo de romper palitos, ¿no? De hacerse al muertito también. Eso es terrible. ¿Y cómo en esos casos, cómo culmina la obra en esos casos, ¿no? Ya también está contemplado en la directiva número 13, ¿no? De lo que les he comentado. De optar por la resolución del contrato, la entidad puede culminar la ejecución de la obra aplicando lo dispuesto en el artículo 167 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que todavía está vigente ese reglamento, en el literal L del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado o mediante la convocatoria del procedimiento de selección que corresponda. En esos casos se culmina la obra donde hay intervención económica. Hay que tener en cuenta también que en la Directiva 013 de 2019 se contempla ya que es obligación del contratista mantener vigentes las garantías. Esas garantías no se pierden, continúan, ¿ya? Las garantías de fiel cumplimiento por el plazo que dure la intervención económica hasta el consentimiento de la liquidación del contrato. Aquí, tratándose de la garantía por adelantos, esta debe mantenerse vigente según lo previsto en el artículo 153 del reglamento. Tenemos también una opinión del Tribunal de Contrataciones, ¿no? Que nos dice de la siguiente manera: podrían ejecutarse las garantías de adelantos pendientes de amortización para cumplir con el aporte en efectivo del contratista a la cuenta mancomunada de intervención económica. Se podrá ejecutar esas garantías. O sea, ¿qué significa ejecutar las garantías? Que si no cumplen, te lo cobras, ¿no? Es como cuando ustedes alquilan un inmueble, un departamento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y el inquilino no cumple con algunas de las cláusulas, ¿no?
especialmente con las cláusulas de penalidad, usted se cobra la garantía de un mes de adelanto y 2 meses de garantía, ¿no? Es igualito, ¿no? Usted al cobrarse esa garantía, está usted ejecutando, ¿no? Esa es la palabra exacta dentro de lo que es derecho administrativo, la ejecución. Un segundito, por favor. Ahora sí, ¿me están viendo y escuchando, por favor? Sí, sí se le escucha y se le ve. Ya. La opinión número 010/2015, bueno, de la ejecución, ¿no? En estos casos, no es posible ejecutar las garantías por adelantos para cumplir con los aportes en efectivo que debe realizar el contratista en la cuenta corriente mancomunada que se apertura ante la intervención económica de la obra, ¿no? Pues constituye una obligación de este mantener vigente tal garantía por el plazo que dure la intervención hasta la liquidación del contrato. Las entidades contratantes, otra pregunta que nos hacemos, las entidades contratantes podrían aportar dinero para la conformación de la cuenta mancomunada de intervención económica. Aquí los aportes que debe realizar la entidad a la cuenta mancomunada están formados por los pagos adeudados al contratista y por aquellos fondos que provengan de las valorizaciones de avance de obra o de cualquier otro concepto que se genere con posterioridad a la intervención económica que se deriven de la ejecución de la obra, ¿no? No estando permitido incorporar otro tipo de aportes en su conformación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos tratado? Bueno, vamos a culminar esta sesión con un video que les voy a proyectar, ¿ya? Un momentito, por favor.
Bienvenida al curso de videoconferencia y ejecución de obras públicas, dado por el ingeniero Ali Aburto Moreno, consultor de proyectos, consultor y consultoría Moreno Sá, especialista en infraestructura, ex Por favor, quiero que vean este video sobre ejecución de obras públicas, ¿ya? Es un video muy importante que justamente vamos a tenerlos todos nosotros para que ustedes tengan en cuenta para su bagaje, especialmente en el presente diplomado. Pongan atención, por favor. gerente de ejecución de obras, MDCG, primer ingeniero civil de la Universidad Nacional. ¿Qué es una obra pública? Vamos a denominar obras públicas a todos los trabajos, ya sea de construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, etcétera, que se van a intervenir en este caso, en bienes inmuebles, ¿ok? Ya sea para edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, entre otros. Una obra pública va a requerir de que se cuente con una dirección técnica, en este caso la va a asumir el residente de obra. Una obra pública, además, va a requerir que se cuente con un expediente técnico, asimismo, del capital humano, como en este caso es la mano de obra, los materiales, equipos y o herramientas que se requieran para la ejecución de una obra pública. Considerado importante mencionar y presentar en esta diapositiva todos estos términos que se pueden ver, tanto como construcción, reconstrucción, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nace la idea del proyecto, nosotros tenemos que nominar al proyecto y tenemos que darle el término adecuado que éste va a tener en función a las metas y a los objetivos que se están deseando con la ejecución de lo que vendría a ser una obra pública. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, una remodelación con una ampliación tienen un grado de similitud, pero sin embargo existen ciertas diferencias que las van a un poquito separar. Entonces, ya vimos que es una obra pública, puede ser obras como por ejemplo, ya sean de tipo saneamiento, obras como por ejemplo de tipo edificaciones, etc. ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir, en este caso la entidad, para que se convoque a una obra por contrata? Bueno, en primer lugar se debe contar con el expediente de contratación. Asimismo, debe existir la certificación del crédito presupuestario. Debe estar incluido también en el PAC, el Plan Anual de Contrataciones. Se debe contar con la aprobación del expediente técnico. Debe estar disponible el terreno o el inmueble donde se va a ejecutar la obra pública y debe estar declarado viable. ¿Qué es lo que contiene el expediente de contratación? Primeramente, este se iniciará a través del requerimiento del área usuaria, ¿ok? Dentro de las características técnicas de la obra a contratar, la información que se debe contener son los siguientes. El expediente técnico, que es el que me va a recoger el presupuesto de la obra o el valor referencial. Tenemos también el crédito presupuestario a través de la oficina de presupuesto de la entidad. Debe existir además una fórmula polinómica y de ser el caso, las fórmulas polinómicas sí lo tenemos por separado, ya sea por estructuras sanitarias, eléctricas, estructuras. Asimismo, se debe mencionar el tipo de procedimiento de selección. Puede ser licitación pública o adjudicación simplificada. También debe contener el sistema de contratación, suma alzada, precios unitarios o esquema mixto. Y también la modalidad de ejecución, ya sea llave en mano o concurso oferta. Es importante mencionar también que la resolución que aprueba el expediente técnico la hace ¿quién? El titular de la entidad. Una vez que se apruebe el expediente técnico, se va a nombrar a un comité de selección. Este comité de selección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar adelante el proceso de selección. Hablábamos de expediente técnico. ¿Qué es un expediente técnico de obras? Un expediente técnico viene a ser el conjunto de documentos que va a comprender tanto la memoria descriptiva como las especificaciones técnicas, como los planos de ejecución, los metrados. Si existen metrados, existe, ¿qué cosa? Un presupuesto. Si existe un presupuesto, existe el valor referencial. El expediente técnico asimismo contiene el calendario de avance de obra valorizado. Contiene la fórmula o fórmulas polinómicas
Y de ser el caso, si la envergadura del proyecto lo requiere, deberá contarse con el estudio de mecánica de suelos, el estudio geológico, el impacto ambiental y demás estudios complementarios. Es importante recordar que el expediente técnico de obra tiene una vigencia de ¿cuánto? De 3 años. Ahora, ¿quiénes pueden elaborar, formular el expediente técnico? Tenemos 3 escenarios, ¿ok? Cuando lo formulan los consultores externos, cuando lo elabora la propia entidad o cuando es a través de un contratista que a la misma vez va a ejecutar la obra. Cuando el consultor externo va a formular el expediente técnico, deberá ser luego de que éste haya ganado un procedimiento de selección, ¿ok? Cuando lo elabora, lo formula la propia entidad, lo hace a través de su unidad de estudios o de proyectos, es decir, el expediente técnico se va a elaborar en planta. Y cuando el contratista va a ser el que también va a ejecutar la obra y va a formular el expediente técnico, esto sucederá cuando se trate bajo la modalidad de concurso-oferta. ¿Cuáles son los sistemas de contratación? Veamos, tenemos el sistema a suma alzada, ¿ok? Este sistema se aplica a obras que están definidas por los planos y especificaciones técnicas. Es importante mencionar también de que en este sistema no estarán empleadas las obras de saneamiento, las obras viales y todo lo que tenga que ver con un gran movimiento de tierra, ¿ok? Bien, el postor en este sistema suma alzada me va a ofertar un monto fijo integral. Asimismo, estará determinando el plazo de ejecución. En este sistema, que es a suma alzada, el contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de prelación. ¿Cuál es ese famoso orden de prelación? Primero tenemos que basarnos en ¿quién? En los planos, luego en las especificaciones técnicas, luego en la memoria descriptiva y finalmente, como cuarto orden de prelación, tendremos a los presupuestos. Si hablamos de una obra bajo el sistema de suma alzada, deberemos tener en cuenta también de que no se va a reconocer los mayores metrados, así como también no se va a descontar los menores metrados. Ambos casos por la diferencia de metrados, ¿ok? Bien, veamos cuál es el otro sistema. Tenemos el sistema de precios unitarios. En este sistema se va a aplicar aquellas obras donde haya grandes movimientos de tierras, como por ejemplo obras de carretera, obras de saneamiento, obras de canales, de presas, etc. Aquí el postor va a ofertar precios unitarios de cada una de las partidas que se haya proporcionado a la entidad a través de las bases. En este sistema de precios unitarios no existe prelación para la ejecución de la obra, como en el sistema a suma alzada. En precios unitarios no hay orden de prelación. Es decir, se va a valorizar hasta el total de los metrados que se ejecutan realmente. Y en este sistema sí se va a reconocer los mayores metrados o sí se va a descontar los menores metrados por encontrarnos bajo el sistema de precios unitarios. Tenemos el último sistema de contratación que es el esquema mixto, ¿ok? Que recoge tanto parte del sistema a suma alzada como el de precios unitarios. Es decir, mi obra va a contener partidas que van a ser necesarias utilizar el sistema suma alzada y otras partidas que serán necesarias usar el sistema precios unitarios, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las modalidades de ejecución? Modalidades de ejecución de una obra. Tenemos la modalidad de llave en mano y la modalidad de concurso-oferta. La modalidad de llave en mano y de concurso-oferta se diferencian primero en que en la modalidad de concurso-oferta solamente se aplica para una licitación pública que va a superar los 10 millones de soles, mientras que para la modalidad de llave en mano es tanto para obras de licitación públicas, adjudicaciones simplificadas. En un concurso-oferta se aplicará también para una obra a suma alzada y que se trate de una edificación, mientras que para una modalidad de llave en mano puede ser a suma alzada o puede ser a precios unitarios, ¿ok? Habíamos hablado hace un momento de que en esta modalidad bajo el concurso oferta, el contratista puede elaborar el expediente técnico, ¿ok? Entonces necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra. Asimismo, deberá estar inscrito como ejecutor de obra. ¿Por qué? Porque bajo esta modalidad es el que elabora el expediente y también ejecuta la obra.
Ahora sí, veamos cuál es el plazo para la firma del contrato de la obra. ¿Ok? Dentro de los 8 días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro, el postor ganador debe presentar a la entidad todos sus documentos que se habían contemplado en las bases. ¿Ok? Una vez que se presentan todos estos documentos, en un lapso de 3 días siguientes, la entidad procederá a suscribir el contrato. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si adicional a estos 8 días que presenta toda la documentación el contratista existe y se necesita subsanar ciertos requisitos? Entonces, la entidad le da un plazo de 5 días hábiles al contratista para que levante estas observaciones, estos requisitos. Si el contratista cumple con el levantamiento oportuno de estos requisitos, inmediatamente al día siguiente de la subsanación se tendría que suscribir el contrato por ambas partes, tanto la entidad como el contratista. ¿Cuáles son los elementos, los documentos que debe presentar el ganador de la buena pro para que se dé la firma del contrato? Tenemos documentos administrativos, tenemos documentos técnicos y tenemos documentos económicos. Dentro de los documentos administrativos tenemos, primero, la constancia de capacidad libre de contratación que ha sido expedida por el RNP. Segundo, tenemos la constancia de que no esté inhabilitado o suspendido para que se contrate con el Estado. De tratarse de ser el caso de que sea un consorcio, deberá estar legalizadas las firmas de los consorciados, o sea, de las empresas que se han unido para conformar el consorcio. Deberá contarse con el Código de Cuenta Interbancaria o el CSI, así como también un documento que acredite que se está contando con las facultades para que se perfeccione el contrato cuando sea correspondiente. Dentro de los documentos técnicos que se deben presentar para la buena pro, tenemos al calendario de avance de obra valorizado, que es el que me va a servir para controlar los avances y reajustes. Tenemos a la programación de la ejecución de la obra, que es el que me va a servir para controlar el seguimiento de la ruta crítica. Ahora, ¿será factible, será posible sustituir la garantía de fiel cumplimiento por una retención del 10%? La respuesta es sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se cumple con las siguientes tratar de una obra de adjudicación simplificada. ¿Qué más? De que el contratista debe pertenecer a una micro o pequeña empresa, de que la ejecución de la obra debe ser igual o mayor a 60 días calendario, que es lo mismo que tenga 2 o más valorizaciones. Ahora, la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de valorizaciones en forma prorrateada y no estará en función al porcentaje de avance de la obra. ¿Ok? Y será devuelta al consentimiento de la liquidación final. En la liquidación yo puedo corregir, en la liquidación yo puedo modificar por ahí ciertos factores que se hayan suscitado durante las valorizaciones de la obra. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta para suscribir el contrato? De que el órgano encargado de las contrataciones, al recibir todos los documentos que presenta el contratista, los remita a opinión, en este caso a la entidad a través del área usuaria o técnica. ¿Para qué se hace esto? Para que se establezca la consistencia técnica de estos documentos y, de ser el caso, levantar o presentar las observaciones. ¿Qué otra precaución se debe tener en cuenta para suscribir el contrato?
de que se debe certificar la validez de la garantía de fiel cumplimiento, es decir, de que debe estar acorde el monto, la vigencia, hasta la liquidación final, habíamos mencionado, de la entidad que está emitiendo esta garantía, de que si está inscrita efectivamente en la SBS y AFP, entre otros. Además de ello, se debe tener en cuenta que se debe certificar la validez de que esté correctamente registrado la MIPE. Bien, hablábamos de garantías. Veamos, ¿qué son las garantías? Son documentos valorados que tienen por finalidad respaldar a los contratistas. Tenemos garantía de fiel cumplimiento, por adelanto directo, por adelanto de materiales. ¿Ante quién van a respaldar? Ante la entidad. ¿Para qué? Para que se proceda con la ejecución contractual de una obra. Ahora, pueden ser las garantías pueden ser cartas fianzas y pólizas de caución. ¿Ok? Las cartas fianzas, ¿quiénes la emiten? Las entidades bancarias y financieras. Y las pólizas, ¿quiénes la emiten? Las compañías de seguro. Hablábamos de los que pueden emitir las garantías. Estas estarán efectuadas por empresas que están bajo el ámbito de la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, y las AFPs, o las mismas que se encuentran en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría, que periódicamente, ¿quién va a publicar? El Banco Central de la Reserva del Perú, BCR. Tipos de garantías en contratos de obras públicas. De fiel cumplimiento. Como es de conocimiento, es el monto equivalente al 10% del contrato original. ¿Hasta cuándo debe estar vigente? Hasta el consentimiento de la liquidación final. Ahora, si la buena pro se adjudicó a una pyme, el plazo de obra es igual o mayor a 60 días calendario y el número de valorizaciones es 2 o más, entonces el contratista puede solicitar que se le aplique una retención por el mismo porcentaje o en lugar de presentar la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ok? La retención que será descontada en este caso también es al prorrateo en la primera mitad del número de valorizaciones. Tenemos por el adelanto directo, que es hasta el 10% del contrato original, y tenemos por adelanto de materiales e insumos, que es hasta el 20% del monto del contrato original. Por adelanto directo se puede ir descontando su monto trimestralmente conforme se vaya amortizando. Y por adelanto de materiales se puede ir descontando su monto trimestralmente conforme se vaya amortizando también. En el adelanto directo debe estar vigente hasta la amortización total del adelanto, y de igual modo por adelanto de materiales debe estar vigente hasta la amortización total de los materiales del adelanto. ¿Cómo se computan los plazos en la ejecución contractual? Es decir, ¿cómo están medidos los tiempos para una ejecución de una obra? Los plazos estarán computados en días calendarios, a excepción que se presenten casos en los que el reglamento indique lo contrario, ¿no? Aplicándose suplementariamente lo que se dispone en los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Cuáles son los eventos que van a determinar el inicio del plazo de la ejecución de la obra? Tenemos 5 eventos bien marcados que me van a determinar el inicio del plazo de la ejecución de la obra. Primer evento, la entidad va a notificar al contratista informando quién va a ser el inspector o quién va a ser el supervisor de la obra. Primer evento. Segundo evento, de que la entidad haya hecho entrega del terreno o el lugar donde se va a ejecutar la obra. ¿Ok? Sabemos que este acto tiene que llevarse a cabo sí o sí. El acto, la entrega del terreno. Tercer evento, la entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos que estarán de acuerdo a las bases. Cuarto evento, que la entidad haya hecho entrega de ¿qué cosa? Del expediente técnico de obra completo. ¿A quién hace entrega? Al contratista. En caso de que haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultoras y observaciones. ¿Ok? Finalmente, el quinto evento, que es del que va a depender los plazos, que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidades que establece el artículo del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, 156. Entonces, ¿cuáles deberían ser los plazos para que ocurran todos estos eventos? Como señala la norma, existen 5 eventos que deben ocurrir. En total tenemos
15 días naturales contados a partir del día siguiente de haberse firmado el contrato. ¿Ok? Recordemos que el contratista tiene 8 días para solicitar, ¿qué cosa? El adelanto a la entidad. La entidad luego tiene 7 días para entregar este adelanto. Entonces, 8 días de solicitud más 7 días de entrega de plazos, tenemos ahí los 15 días que se estarían contando como plazo para que se inicie el inicio de la ejecución de la obra. Ahora, un hecho importante que debe suceder es que este inicio de plazo de ejecución contractual, esta fecha debe estar registrada en el cuaderno de obra. Bien, esto estará generalmente registrado por el inspector o el supervisor. ¿Puede el contratista resolver el contrato de obra si la entidad incumple los plazos o eventos que se señalaron? ¿Se puede resolver el contrato? La respuesta es sí. Entonces, si la entidad incumple estos plazos que se habían mencionado, se puede tranquilamente resolver el contrato. Y el contratista va a tener la facultad para solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la entidad. Ahora, ¿es posible acordar diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra? La respuesta es sí. ¿Es posible suspender el plazo de ejecución de la obra? La respuesta también es sí. ¿Cuál es la diferencia? Que para diferir la fecha de inicio del plazo de la ejecución de la obra es posible en los siguientes supuestos. Primero, por estacionalidad del clima, que no me va a permitir el inicio de la ejecución hasta la culminación de dicho evento. Segundo supuesto, de que la entidad encuentre imposible cumplir con designar a quién, al inspector o al supervisor, o entregar el terreno para que se cumplan todos estos requisitos y se pueda iniciar la ejecución de la obra. ¿Ok? ¿Cuándo es posible suspender el plazo de la ejecución de la obra? Cuando se producen eventos que no están atribuidos a ninguna de las partes, ni a la entidad ni al contratista, ¿no? Y estos me van a originar paralización de la obra, me pueden también generar suspensión del plazo de la ejecución hasta la culminación de dicho evento. También se tiene que tener en cuenta este posible caso. Bien, una vez reiniciado el plazo de ejecución de la obra, ¿a quién corresponde que se comunique al contratista la modificación de las fechas de la obra? Es a la entidad, respetando los términos en que se acordó la suspensión. Bien, entonces, estábamos hablando de residente, supervisor. Veamos en qué consiste un residente de obra. Características del residente de obra. Tiene que ser ingeniero o arquitecto debidamente colegiado. Debe estar habilitado este profesional, especializado, o sea, que haya trabajado en obras similares a las que se va a ejecutar. Debe estar designado por el contratista. Y a su vez, la entidad debe dar conformidad de esta designación. El residente de obra estará de modo permanente y directamente asumiendo ¿qué cosa? Tanto la dirección como la conducción técnica de la obra, la conducción administrativa, financiera, durante toda la ejecución de la obra. Se dice que el residente de obra es aquel profesional que representa técnicamente al contratista. Pero, sin embargo, este no está facultado para pactar modificaciones en el contrato. Respecto a los años de ejercicio profesional que debe tener el residente. Bueno, la experiencia no debe ser menor a 2 años en obras similares y evidentemente este ejercicio deberá estar debidamente verificado y comprobado. ¿Cuándo se cuenta esto? A partir de que se haya colegiado este profesional, arquitecto o ingeniero. En las bases se pueden establecer adicionalmente otras experiencias, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza de la obra. Requisitos para ejercer legalmente la profesión. Poseer grado académico y título profesional de ingeniero o de arquitecto. Contar con su número de CIP, con su número de CAP. Estar habilitado por el colegio correspondiente. ¿Ok? Ahora, quien ejerza la profesión sin contar con estos requisitos pueden ser sancionados penalmente. ¿Cuáles serían las sanciones por ejercer ilegalmente la profesión? Pueden ser reprimidos de su libertad de 2 a 4 años. Ojo con eso. Cuando se tiene, ¿qué cosa?
cuando sin tener el título se ejerce la profesión, o si yo tengo el título y no reúno las condiciones legales para ejercerlo, también estaría incurriendo a ser sancionado legalmente, ¿ok? De 2 a 4 años. Atribuciones y limitaciones que tiene un residente de obra. Bien, el residente de obra puede recibir el terreno donde se ejecuta la obra, ¿ok? También puede formular consultas en el cuaderno de obra a la supervisión. Pero este señor, este residente de obra, no puede formular a la entidad la consulta directamente. Tampoco puede solicitar a la entidad la ampliación de plazo. Veremos más adelante que este procedimiento se hace a través del supervisor de la obra. El residente puede también comunicar a través del cuaderno de la obra que se ha culminado y solicita la recepción de la misma. Se culmina la obra, residente de obra hace la anotación en el cuaderno de obra. Solicita la recepción de la obra, también la puede hacer el residente de obra. También este señor puede practicar la liquidación del contrato de la obra. Puede anotar en el cuaderno de obra que existe la necesidad de un adicional de obra, es decir, la prestación de adicionales. Más no, este señor no puede entregar la obra suscribiendo en el acta de recepción. Este señor no puede presentar la liquidación a la entidad y tampoco puede solicitar las prestaciones de adicionales, ¿ok? El residente de obra puede sustentar el adelanto por materiales, es decir, puede elaborar el sustento técnico, económico, financiero de que se está requiriendo, se está necesitando adelanto de materiales. El residente de obra también puede presentar al supervisor las valorizaciones de mayores gastos generales. El residente de obra puede registrar los asientos en el cuaderno de obra en representación del contratista. Habíamos dicho de que el residente de obra representa técnicamente al contratista. El residente de obra también puede realizar la dirección técnica de la obra, que es una de las funciones principales que tiene el residente de una obra. Pero el residente de la obra no puede solicitar a la entidad adelanto de materiales. No puede presentar a la entidad la valorización. ¿Por qué? Porque estas son competencias del supervisor. Ahora, pregunta, ¿se puede sustituir al residente designado por el contratista? La respuesta es sí, ¿no? Para este efecto, el contratista, ¿qué cosa hace? Propone 15 días antes de que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, y dentro de los 8 días siguientes de que se presente esta solicitud a la entidad, si no se pronuncia en este plazo, será por consentida, por aprobada esta sustitución. En el caso de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal y la entidad aún no ha aprobado esta sustitución, es decir, la obra se encuentra sin el profesional, el personal, como es el residente de obra, entonces se le puede aplicar al contratista una penalidad que no va a ser menor a 0.5 UITs, ni tampoco puede ser mayor a una UIT, una unidad impositiva tributaria, ¿ok? Que más o menos está variando de 2.150 a 4.300, ¿no? Estos valores, de medio UIT a una UIT. Bien, veamos cuáles son los adelantos de obra. Pregunta, ¿será obligatorio otorgar adelantos? Y la respuesta es no, ¿ok? Esto será viable siempre y cuando la naturaleza, el sustento lo requiera. Y también si está indicado en las bases. ¿Cuáles son los tipos de adelanto en la ejecución? En el reglamento se establece que para obras hay dos tipos de adelanto, el adelanto directo y el de adelanto para materiales e insumos. Habíamos visto inicialmente que el adelanto directo puede ser hasta el 10% del monto del contrato original. Significa que puede ser menor a este porcentaje. Y el adelanto de materiales e insumos, que puede ser hasta el 20% del monto del contrato original. Es decir, que puede ser menos también. ¿Cómo es la gestión para que se dé el adelanto directo? Dentro de los 8 días calendarios, después que se firma el contrato, el contratista puede solicitar el adelanto. Luego la entidad tiene 7 días para entregar este adelanto. Habíamos visto que este proceso duraba, ¿cuánto? 15 días. Pero ¿qué documentos debe adjuntar el contratista en esta solicitud? Dos cosas: la garantía o carta fianza y el comprobante de pago o factura. ¿Qué va a suceder si la solicitud del adelanto directo se realiza después de los plazos que establece el reglamento? Es decir, pasados los 8 días,
el contratista hace la solicitud al 9º, al 10º día. Simplemente no procede el adelanto, ¿ok? En este escenario, el otorgamiento del adelanto directo deja de ser uno de los eventos que determina el inicio del plazo. Habíamos visto que teníamos 5 eventos para que se dé el inicio del plazo contractual, ¿ok? El último evento era justamente el otorgamiento del adelanto directo. Entonces, si este no se da, ya deja de ser uno de los eventos que va a determinar el inicio del plazo de la ejecución. ¿Cómo se va a amortizar el adelanto directo? Bueno, este se hace mediante descuentos que van a ser proporcionales en cada una de las valorizaciones. Se amortiza sobre el monto de la valorización sin IGB, ¿ok? Además, se debe cumplir que la sumatoria de todas las amortizaciones debe ser igual al monto del adelanto directo otorgado sin IGB. Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización en adelantos y demás, se las puede, ¿qué cosa? Corregir en la liquidación final de la obra. ¿Cómo es la gestión del adelanto para materiales e insumos? Bueno, la gestión es la siguiente. Las solicitudes se realizan una vez que se ha iniciado el plazo contractual, es decir, se va a tener en cuenta el calendario de adquisición de los materiales, ¿ok? Y los plazos estarán establecidos en las bases integrales para entregar dichos adelantos. Ahora, el adelanto me va a comprender lo siguiente: materiales, insumos y equipamientos. Si hablamos de materiales, puede ser cemento, fierro, arena, etcétera, ¿no? Insumos, combustibles, maderas, etcétera. Equipamientos, los que se incorporen a la obra, ¿no? Bueno, estimados participantes, ¿algún comentario respecto al video que yo ya he compartido el link para que todos ustedes también lo puedan tener como material? Este video prácticamente es un resumen de todo lo que ya hemos tratado hasta el día de hoy. ¿Algún comentario, estimado Iván Tauma? Mm, bueno, por mi parte, todo claro. Ok, muchas gracias, joven Iván Tauma. Señorita Ángela Becerra, ¿algún comentario? No, profesor, todo claro. Bueno, entonces, señorita, ya los participantes han concluido con los exámenes que le envía a usted, o todavía creo que faltan, ¿no? Parecer aún falta. Ya, entonces bueno, porque si yo voy a darle más exámenes, creo que va a ser un poco como que los voy a abrumar a los participantes, ¿no? Así es. O, de- o desea un nuevo cuestionario. Eh, ¿Aló? sí, le escucho. Bueno, la otra semana, si no, nos brindaría las 2 últimas semanas nos brindaría 2 cuestionarios más. Ok, porque ahorita estamos en la sexta semana, ¿no? Acabando la sexta semana. Sí, es profesor. Ya, ok. Entonces la próxima sería la séptima semana. Entonces, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, para la séptima sesión. Gracias por su atención. Gracias también, profesor. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo. El material ya está tanto en el chat del Zoom como en el grupo WhatsApp de CIEP, ¿ya? Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, Dios mediante. Gracias. Con permiso. Hasta luego, doctor. Hasta luego, estimado Jim.